El tema que vamos a desarrollar el día de hoy son evidencias de la evolución. Vamos a definir a qué se refiere esto. Es un proceso de la evolución, es muy difícil de apreciar con gran facilidad, por lo que su estudio se basa mayormente en pruebas y en evidencias. La paleontología es el estudio de los fósiles. Está basado en el registro fósil que se puede reconstruir de la morfología de los organismos y del medio ambiente en el que vivieron para poder así comparar con los organismos que existen en la actualidad. Es decir, comparar los restos que encontraron en el pasado con, la actualidad, ¿no? Con estructuras actuales. La anatomía comparada es una de esas formas de evidencia. Es la fuente de datos más importante a favor de la evolución estudiado de los organismos vivos y se encuentran las estructuras ahí homólogas. Son aquellas estructuras con el mismo origen embrionario y diferente función. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos, se podría decir, como la parte superior, la extremidad superior, encontramos la estructura de un humano, la estructura de un gato, de una ballena y de un murciélago. Como vemos, las estructuras de los huesos son diferentes, pero en sí cada uno de estos huesos son iguales. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos este huesito de aquí. El gato presenta el mismo hueso, pero podemos ver que es un poquito más corto. En la ballena presenta el mismo hueso, pero vemos que es mucho más cortito y es más anchito, ¿cierto? Y en el murciélago lo podemos ver también ese mismo hueso, pero es mucho más delgado y más largo. Por ejemplo, estos de aquí también podemos ver lo que son las partes, los falanges, ¿no? Que tenemos en los deditos. Nosotros lo tenemos de forma distribuida, ¿cierto? Para nos dar movilidad y para poder agarrar cosas. El gato lo tiene diferente, más que nada para que pueda flexionar, porque él simplemente lo utiliza para poder soportarse. Y tiene esa flexión en la parte de aquí, porque el gatito es bastante móvil, ¿no? Se camina y siempre está eso en fricción. De la ballena podemos ver que es un poco más largo y vemos que es más largo. Y del murciélago son mucho más delgaditos y mucho más largos. Entonces son estructuras que son semejantes, pero tienen diferente función. Por eso se dice que tiene un origen embrionario igual y diferente función. Por eso nos tiene un ejemplo, la ala del murciélago comparada con el brazo del hombre. En biología comparada, este estudia las semejanzas en el desarrollo de los embriones de distintos organismos, constituyen una evidencia de la evolución. Los vertebrados tienen un desarrollo embrionario similar. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes estados embrionarios. Tenemos de un pez, de una salamandra, de una tortuga, de un pollo, de un puerco, de una vaca, de un conejo y de un humano. Como podemos ver en la primera fase, todos somos muy semejantes, prácticamente somos iguales. Pero ya vamos viendo que en el segundo algunos todavía estamos siendo semejantes, pero hay otros grupos que ya van tomando características diferentes. Y en la tercera fase ya cada uno tiene las características propias de su especie. La bioquímica comparada. Los estudios de ADN, ARN y proteínas y además moléculas orgánicas han ayudado a poder descubrir semejanzas de parentescos entre algunos seres vivos. Hay proteínas, por ejemplo, hay proteínas con secuencias similares de aminoácidos o monos en hombre, en conejo y entre otros. Por ejemplo, aquí podemos encontrar las secuencias de ADN de un humano, de un chimpancé, de los gorilas, de los orangutanes y de los gibones. Y podemos ver que en algunos presentamos cadenas semejantes, bastante semejantes. Entonces gracias a estos estudios que ha habido, también podemos ver que tenemos origen en común con otros. Y la semejanza protectora o mimetismo es una de las pruebas más convincentes de la teoría de la evolución, como el fenómeno conocido como mecanismo industrial, estudiado en el siglo pasado por la polilla Biston Betaluria. Esto viene a ser la capacidad que tienen algunos animales de poder camuflarse entre la naturaleza para poder llegar, digamos, a protegerse o a sobrevivir, o también para capturar a sus presas. Entonces, esto es una evidencia de que todos los animales han adquirido características diferentes para poder subsistir en el ambiente en el cual se encontraban. Bueno, eso sería todo, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.